¿Cómo están, estimados y estimada? Hoy hablaremos de las leucemias agudas y las leucemias crónicas. Pero antes que nada, repasaremos algunas cosas que son relevantes con respecto a la hematopoiesis. Les comento que la hematopoiesis ocurre a nivel de la médula roja de los huesos, en este caso del hueso esponjoso o trabecular de los huesos largos en la epífisis, en los huesos breves o cortos, en los huesos planos, ¿no es cierto?, en los huesos irregulares. En esta zona va a ocurrir la hematopoiesis, la formación de la sangre. ¿Te fijan acá? Estamos viendo que en esta zona se van a producir la formación de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas, debido a que hay una stem cell, una célula troncal. En esta otra imagen vemos mejor lo que les digo. Hay unas células madre, una stem cell, que va a dar origen a dos estirpes celulares bien diferenciadas, que es la estirpe de la stem cell mieloide y la estirpe de la stem cell linfoide. La stem cell mieloide va a dar origen a los mieloblastos. Los mieloblastos finalmente formarán los polimorfos nucleares neutrófilos, los polimorfos nucleares eosinófilos y los polimorfos nucleares basófilos. Además, va a dar origen a los megacariocitos, que finalmente van a formar las plaquetas que van a intervenir en la hemostasia, en la formación del tapón plaquetario, para impedir la extravasación de la sangre cuando hay ruptura de vaso sanguíneo. Y va a dar origen a los eritroblastos, que finalmente van a dar origen a los glóbulos rojos maduros. ¿No es cierto? Recuerden que los glóbulos rojos transportan el oxígeno en la sangre. En cambio, la otra estirpe, la estirpe linfoide, va a dar origen a los linfoblastos, que pertenecen al sistema inmunológico defensivo específico, formando los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos citotóxicos naturales, natural killer. Ahora, teniendo esta breve pincelada, vamos a definir lo que es leucemia. La leucemia es un padecimiento neoplásico que se origina en la célula hematopoyética de la médula ósea. También se define como una enfermedad neoplásica, un cáncer, ¿no es cierto?, de la médula ósea que afecta a un clon de célula hematopoyética, que se caracteriza por una proliferación desordenada de esta célula en la médula ósea, permitiendo el desplazamiento de elementos medulares normales en dicha zona y puede infiltrar al resto de los órganos de la economía. Por lo tanto, son cánceres tremendamente agresivos. Aquí estamos viendo esta imagen, cómo están los glóbulos rojos normales, ¿no es cierto? Y aquí aparecen estas células inmaduras, ¿no es cierto?, producto de una leucemia. La leucemia es un grupo de enfermedades malignas, en el fondo, que se ubica en la médula ósea, un cáncer hematológico por excelencia, que provoca un aumento descontrolado de leucocitos en la misma. Te recuerdo que los leucocitos intervienen en mecanismos defensivos inmunológicos. Sin ello es imposible la vida. Algunos tipos de leucemias también pueden afectar cualquiera de los precursores de las diferentes líneas celulares que está formándose en la médula ósea, como los precursores mieloides que hablamos hace un rato, que van a dar origen a los polimorfos nucleares, a los monocíticos, ¿no es cierto?, que van a dar origen finalmente a los macrófagos, estas células tan importantes en el intersticio, al estirpe eritroide, ¿no es cierto?, que van a dar origen finalmente a los glóbulos rojos, que recuerden que los glóbulos rojos transportan el oxígeno a los diferentes órganos y tejidos del cuerpo humano. Y finalmente los megacariocitos, que intervienen formando las plaquetas que a su vez forman el tapón hemostático, como dijimos hace un rato, que impiden los sangramientos. Por lo tanto, las células cancerígenas impiden que se produzcan glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos maduros saludables en el fondo, invadiendo su lugar topográfico dentro de la formación de la sangre en el tejido hematopoyético. Pueden presentar síntomas potencialmente mortales a medida que disminuyen las células sanguíneas normales. Esto hace la leucemia. Las células cancerosas se pueden propagar al torrente sanguíneo y a ganglios linfáticos y, por supuesto, ir a colonizar órganos a distancia.
pueden viajar hacia el cerebro, hacia la médula, que pertenecen al sistema nervioso central, u otras partes del cuerpo y formar, ¿no es cierto?, estas metástasis tumorales de células blancas. Epidemiología. La leucemia es el cáncer diagnosticado más frecuente en la niñez, con 3 a 5 casos cada año por cada 100.000 niños menores de 15 años. En el año 2000, unos 250.000 niños y adultos desarrollaron algún tipo de leucemia. Por tanto, la leucemia es un cáncer de glóbulos blancos, de las células defensivas, de los leucocitos, ¿no es cierto?, que es un tipo de las células, como comentábamos, que pertenecen a la sangre. Es el tipo más común de cáncer en los niños. Las células sanguíneas se forman, sabemos ya, en la médula ósea. Los glóbulos blancos ayudan a su organismo a combatir las infecciones. Sin embargo, en personas con leucemia, la médula ósea produce glóbulos blancos anormales que no sirven como mecanismos defensivos. En el fondo, las personas se van quedando sin respuesta inmunológica en la medida que va avanzando el cáncer. Estas células reemplazan células sanguíneas sanas y dificultan que la sangre cumpla finalmente su función. Las manifestaciones clínicas que van a presentar los pacientes con leucemia son variadas. Pueden presentarse en forma indirecta infecciones a repetición, fiebre prolongada, pérdida de apetito, compromiso del estado general del paciente, cansancio, fatiga del paciente, sangramiento, moretones con mucha facilidad, aumento de volumen de los ganglios, inflamación de los ganglios en forma sistémica, la aparición de sudores nocturnos, dificultad para respirar, dolor en los huesos y en las articulaciones. Clasificación de la leucemia. Se puede clasificar de acuerdo a la evolución de la leucemia en leucemias agudas y leucemias crónicas. También se pueden clasificar de acuerdo al origen celular, en leucemia linfocítica o de estirpe linfoide, leucemia granulocítica o mieloide. ¿Ok? Desde el punto de vista laboratorio va a ser importante que van a presentar alteraciones, ¿no es cierto?, a nivel del hemograma, específicamente que está denunciando lo que está produciendo esta leucemia. Se va a alterar la serie blanca, ¿no es cierto?, que es el foco de la leucemia en su génesis. Va a comprometer la serie roja, la formación de los glóbulos rojos, y la serie plaquetaria, las plaquetas. Por lo tanto, el hemograma como examen nos guía, ¿no es cierto?, nos guía en esta búsqueda del diagnóstico o la sospecha diagnóstica de esta leucemia. Demostración de blastos en la sangre o médula que van a confirmar, ¿no es cierto?, el tipo y van a afianzar el diagnóstico finalmente de leucemia. Leucemia mieloblástica predominan fundamentalmente en adultos. Se caracterizan por menos infiltración de los órganos, menos invasión de los órganos. Los blastos, estas células, ¿no es cierto?, más inmaduras, van a presentar granulación y cuerpo de Auer y se van a subdividir para su clasificación en 8 grupos. Factores predisponentes para la leucemia aguda. La etiología en general es desconocida. Sabemos que tienen un origen clonal en el tejido hematopoyético y posiblemente sea multifactorial en su génesis. Factores que pueden, ¿no es cierto?, predisponer a tener leucemia. Los antecedentes de exposición a derivados del benceno, los antecedentes de exposición a radiación ionizante, los antecedentes de exposición a agente alquilante, antecedentes con relación a ciertos virus, como los virus que son de la estirpe de los retrovirus o de la familia de los retrovirus, como el virus linfotrópico T humano, tipo 1, o el virus linfotrópico T de células humanas, tipo 2. Alteraciones genéticas también se hayan relacionado con esta leucemia aguda, fundamentalmente presentan una mayor predisposición en el síndrome de Down y en la anemia de Fanconi. La leucemia aguda forman un heterogéneo grupo de enfermedades que difieren en etiología, en causa, difieren en la historia natural de la enfermedad, difieren en el pronóstico y en la respuesta al tratamiento.
Por tanto, el objetivo es proporcionar los conocimientos básicos ante el paciente con sospecha de leucemia. ¿Ok? Herramientas hematológicas que nos ayudan a estudiar este tipo de cáncer hematológico. Por supuesto, nuestro foco va a estar en la médula ósea, donde se forma el tejido hematopoyético, en la sangre periférica, donde vamos a ver reflejado esta patología, ¿no es cierto?, los elementos figurados de la sangre, los ganglios comprometidos, el vaso como foco, ¿no es cierto?, y el hígado. Además, exámenes, ¿no es cierto?, o balanza hemostática, para ver si se están afectando los tiempos de coagulación de la sangre que nos orienten también a pensar en una patología del tejido hematopoyético. En la población general, la incidencia de leucemia aguda es de 1 a 10 casos por cada 100.000 habitantes por año. En este caso, la leucemia linfoide aguda, el 75% de los casos va a afectar a niños menores de 6 años, con un leve incremento a los 35 años y un segundo pic de incidencia en edades mayores, a partir de los 80 años. En cambio, la leucemia mieloide aguda, la incidencia de ella ha permanecido estable en el tiempo de los 60 años y a medida que va progresando la edad, va aumentando, ¿no es cierto?, de manera que constituye el 90% de la leucemia aguda en los adultos. Clasificación de la leucemia aguda. Suele clasificarse según la morfología, según la inmunología y según la citogenética que presenten los estirpes celulares y su estudio. Aquí tenemos la clasificación morfológica de la leucemia. Leucemia aguda linfoblástica. Tenemos que seguir en 3, ¿no es cierto? Leucemia linfoblástica típica, leucemia linfoblástica atípica, leucemia parecida al linfoma de Burkitt, leucemias agudas mieloblástica, ¿no es cierto? Ya también tenemos el grupo que hablamos hace un rato de 8. Mieloblástica diferenciada mínimamente. Tenemos leucemia mieloblástica inmadura, ¿no es cierto? Leucemia mieloblástica madura, otro estirpe, leucemia promielocítica hipergranular, otra de las clasificaciones, ¿no es cierto?, de esta leucemia mielomonoblástica, leucemia monoblástica pura, leucemia eritroleucemia y leucemia megacarioblástica. Por tanto, tenemos estos grandes grupos de clasificación de la leucemia aguda que el hematólogo debe definir finalmente y clasificar para su posterior manejo y tratamiento. Planteamiento clínico con sospecha de una leucemia aguda. Por lo tanto, acá tenemos que hacer un proceso de integración de datos, ¿no es cierto?, en una historia clínica detallada, finamente buscando antecedentes de alteraciones del sistema hematopoyético, ¿no es cierto? La exploración física completa, buscando alguna lesión cutánea, alteraciones, ¿no es cierto?, morfológicas. Examen morfológico de laboratorio, ¿no es cierto?, que arrojen información de la médula ósea, del sistema periférico en general con los exámenes, ¿ya? La balanza hemostática, viendo los tiempos de coagulación, viendo si hay alteración de los factores de la coagulación, alteración de las plaquetas, bioquímica en general, punción lumbar, diagnóstica, etc. En la evaluación clínica, la historia detallada y la exploración física son fundamentales, ¿no es cierto? Interrogar sobre antecedentes de exposición a tóxicos, radiaciones que haya recibido el paciente, contacto con agentes químicos, etcétera, que hay que buscar en forma muy detenida. Historia familiar de neoplasia, buscar los antecedentes. Presentación de los síntomas actuales, agotar la historia actual, y duración de los mismos, con especial atención a los síntomas relacionados con la infiltración de la médula ósea. Buscar manifestaciones clínicas de la anemia, buscar manifestaciones clínicas de una trombocitopenia, de baja las plaquetas, ¿no es cierto? Buscar alteraciones, ¿no es cierto?, o manifestaciones clínicas de la neutropenia, que tiene que ver con manifestaciones
de infección a repetición. La trombocitopenia tiene que ver con los síndromes hemorragíparos, con hemorragia, hematoma en forma frecuente y persistente. La anemia, ¿no es cierto?, que finalmente se traduce en baja energía general, ¿no es cierto?, produciendo gran fatiga, agotamiento en los pacientes y otras manifestaciones que hay que buscar, siempre. Como evaluación hematológica, el hemograma es de tremenda utilidad, nos va a ayudar a mostrar los grados variables, ¿no es cierto?, de alteración que presentan los elementos figurados. En este caso puede presentar leucocitosis o leucopenia. Leucocitosis es un aumento de la cifra en la sangre circulante de glóbulos blancos. Lo normal entre 4.000 y 11.000 glóbulos blancos por ml. Leucopenia, puede presentar leucopenia, que se define como la cantidad de glóbulos blancos por debajo de los 4.000 ml, ¿no es cierto?, de glóbulos blancos. Anemia, ¿no es cierto?, buscando la presencia de anemia, sobre todo con diagnóstico de hemoglobina en el hombre bajo 13 gramos por decilitro y en la mujer bajo 12 gramos por decilitro. La trombocitopenia, buscando baja de las plaquetas, ¿no es cierto?, que en general fluctúa entre 150, 450, 1000 plaquetas por ml, que se van a detectar, ¿no es cierto?, en el frotis de la muestra de sangre periférica. Y además puede detectarse la presencia ya de células leucémicas, de células patológicas de la serie blanca. El aspirado de la médula ósea es la principal herramienta diagnóstica, ¿no es cierto?, donde se está formando el tejido hematopoyético. Otras medidas que podemos hacer con el paciente, ¿no es cierto?, para su diagnóstico es la realización de una punción lumbar, ¿no es cierto?, que es imprescindible, dado que un 6% de estos pacientes suele estar afectado en la leucemia linfoblástica aguda, donde el sistema nervioso y el testículo constituyen los llamados santuarios, que hay que averiguar y explorar si están invadidos por estas células cancerosas, asegurándonos previamente de que el paciente dispone de un número de plaquetas adecuado para realizar tal procedimiento. Leucemia linfocítica aguda. Definición. La leucemia linfocítica aguda es el resultado de la proliferación clonal de células precursoras linfoides que nacen en la médula ósea. Se desconoce su origen, ¿ya? La incidencia de la leucemia linfática aguda en niños menores de 10 años de vida presenta mayor incidencia. Antes de los 15 años de vida ocupa el segundo lugar entre las neoplasias más comunes que tienen presente. También tiene una clasificación, ¿cierto?, morfológica, hablamos un rato. Esta clasificación está dada por una clasificación francesa, americana y británica, ¿no es cierto?, que lo clasifican en leucemia tipo 1, ¿no es cierto?, más frecuente en niños, la 2 más común en los adultos y la 3 más indiferenciada. Esta leucemia presenta los clásicos elementos de la leucemia linfática aguda. La leucemia 2 es la leucemia más atípica, ¿no es cierto? La leucemia 3 es más bien parecida al linfoma de Burkitt. Características que hay que buscar, ¿no es cierto?, de la célula: el tamaño celular, características de su citoplasma con respecto a las tinciones especiales para poder definir el tipo y grado de leucemia. El núcleo, ¿no es cierto?, ver el tamaño del núcleo, la forma de los núcleos, los nucleolos, las vacuolas y la basofilia que pueden presentar estos estirpes celulares inmaduros. Cuadro clínico. El cuadro clínico suele ser consecuencia de la falta de producción de células normales al ser reemplazada, ¿no es cierto?, la población medular por blastos, ¿no es cierto?, que son células más primitivas, indiferenciadas, produciendo anemia, finalmente invadiendo el tejido colindante hematopoyético, trombocitopenia, bajan de las plaquetas, neutropenia, baja de los polimorfos nucleares, etc. Dolor óseo en el paciente. Puede aparecer linfoadenopatía moderada, más o menos el 75% de los pacientes.
Esplenomegalia en el 75% de los pacientes. También hay que examinar el hígado, ¿no es cierto?, buscando una hepatomegalia que se presenta en el 50% de los casos. El antecedente es fiebre, esta fiebre más crónica que afecta a los pacientes que están teniendo cáncer hematológico. Puede aparecer leucopenia en un 30% de los casos. Los blastos son difíciles de observarlos en pacientes leucopénicos por la baja cantidad de elementos sanguíneos blancos en la periferia. Anemia, trombocitopenia casi siempre. La hipereosinofilia puede acompañar a leucemia linfoide aguda. Solamente en radiografía de tórax se advierte una masa mediastínica en caso de leucemia aguda que esté infiltrando, comprometiendo al timo. ¿Ok? Diagnóstico diferencial de la leucemia linfoide aguda. La leucemia mieloide, hay que hacer el diagnóstico diferencial de ella, aguda. La anemia plástica, ¿no es cierto? Enfermedades infecciosas como la mononucleosis infecciosa, la tosferina, etc. Tratamiento que va a recibir el paciente: inducción de la remisión, profilaxis para el sistema nervioso central, un tratamiento de consolidación que se llama y de mantenimiento. Leucemia mielógena aguda, ¿ya?, o mieloide aguda. Es una neoplasia clonal que se caracteriza por la proliferación de blastos anormales en la médula y menor producción de células hemáticas normales, por lo cual surge anemia y trombocitopenia, ¿ya? Como van invadiéndose las células troncales a nivel del tejido hematopoyético en estos cánceres. Acá estamos viendo los subtipos de leucemia según la clasificación francesa, americana y británica, ¿ya? Leucemia mieloide aguda sin maduración se presenta más o menos entre 2 a 4%. Leucemia mieloide aguda con escasa maduración se presenta en un 10 a 12%. Leucemia mieloide aguda con maduración se presenta en un 20%. Leucemia mieloide aguda promielocítica, ¿cierto?, se presentan más o menos en un 10%, y leucemia mieloide aguda promielocítica, ¿no es cierto?, en otros 10%. Leucemia monocítica 23%, eritroleucemia 3%, leucemia megalocariocítica un 4%. Por lo tanto, estos diferentes estirpes celulares van a ser diferenciados por la histopatología, con extinciones especiales, ¿no es cierto?, que permiten visualizar muy bien el núcleo, el citoplasma, los nucleolos y el tamaño y la diferenciación celular. Epidemiología. La leucemia mieloide aguda comprende el 80% de las leucemias agudas en los adultos y solamente un 15 a un 20% en población pediátrica. Y la leucemia más frecuente en los neonatos. Sigue siendo desconocida la etiología. Existen factores asociados con su desarrollo, por ejemplo, predisposición genética, cuya incidencia es 10 veces superior en el síndrome de Down. Y la relación con la irradiación, ¿no es cierto?, agentes químicos y, por supuesto, con virus. Pero ninguno por sí solo es causa suficiente que explique la leucemia. Planteamiento clínico con sospecha de leucemia aguda. Nuevamente lo mismo. Es un proceso de integración basado en la historia clínica detallada del paciente, basado en la exploración física completa del paciente, basado en examen morfológico de laboratorio de médula ósea, de sistema vascular periférico, de la balanza hemostática, de la bioquímica sérica, punción lumbar, diagnóstico basado también en imágenes, etc. Es preciso interrogar sobre el antecedente de exposición, ¿no es cierto?, como vimos anteriormente, a tóxicos relacionados con radiaciones, agentes químicos, la historia familiar con respecto a neoplasia, presentación de síntomas actuales y de la duración de los mismos, con especial atención a los relacionados finalmente con la infiltración de la médula ósea. Recuerden que la leucemia van afectando la médula ósea, desplazando a las otras series. Por eso se presentan compromisos de la serie roja, produciendo anemia, de los cariocitos, ¿no es cierto?, afectando la formación de las plaquetas, y la neutropenia, de la formación de los glóbulos blancos polimorfos nucleares. En la exploración física,
Énfasis en el examen de la mucosa oral y la presencia de hipertrofia gingival en estos pacientes. El examen de fondo de ojo para descartar hemorragia o infiltración retiniana. Existencia de sangrado, pulpopetequia, debido a alteración de las plaquetas. Palidez, ¿no es cierto?, en busca de anemia o infecciones activas en relación con la afectación de la serie blanca de los polimorfos nucleares. La existencia de linfadenopatía, ¿no es cierto?, y hepatosplenomegalia, que nos indican, ¿no es cierto?, diseminación de estas leucemias que proporcionan una valiosa información del estado del paciente, del estado de avance de la patología del paciente, que son órganos que hay que estar pendientes y buscarlos. Cuadro clínico. Los síntomas y signos iniciales frecuentes son anemia. En la anemia vamos a ver que se presenta con fatiga. Recuerden que la anemia significa que está circulando baja cantidad de glóbulos rojos que transportan oxígeno. Recuerden que el oxígeno está relacionado con la energía. Por lo tanto, este paciente se presenta una fatiga crónica, una debilidad crónica, palpitaciones, que es la sensación subjetiva de sentir el latido cardíaco en reposo. Disnea, sensación de falta de aire con el ejercicio, o de la trombocitopenia, ¿ya? Alteraciones de las plaquetas que se van a manifestar con lesiones cutáneas como son la equimosis, las petequias, la epistasis, que son sangramientos de las narinas, ¿cierto? La gingivorragia, sangramiento de la encía, hemorragia en las conjuntivas y pérdida persistente de sangre después de cortes pequeños, que pueden hacer sospechar, ¿no es cierto?, de alteración de las plaquetas. Puede haber también anorexia, que falta apetito y pérdida de peso, y eso hace que el paciente se descompense más rápido. Es frecuente en esta población de pacientes las infecciones piógenas en la piel. Desde el comienzo suele haber fiebre. En el 33% de los enfermos existe ya esplenomegalia o hepatomegalia que hay que buscar. Esplenomegalia, aumento de tamaño del vaso; hepatomegalia, aumento de tamaño del hígado. Pocas veces hay, ¿no es cierto?, compromiso de ganglio linfático. Pocas veces entonces hay linfadenopatía, excepto en la variante monocítica. Datos de laboratorio que nos van a ayudar. Casi siempre se va a observar anemia y trombocitopenia, que nos van a sugerir que algo anómalo está pasando en el tejido hematopoyético. Leucocitos, menos de 5.000 células por ml en el 50% de los pacientes. El recuento absoluto de neutrófilos puede bajar a menos de 1.000 células por ml, ¿no es cierto? Los mieloblastos comprenden entre un 3 a 95% de la serie blanca en la sangre, y entre un 1 y un 10% de los blastos contienen cilindro de Auer, en el 33% específicamente los pacientes. A menudo hay incremento en los niveles séricos de ácido úrico y de deshidrogenasa láctica en estos pacientes, que nos van a sugerir también alteraciones y relación con la leucemia. La presencia de blasto en el líquido cefalorraquídeo se observa en menos del 5% de los pacientes, pero hay que buscarlo, ¿no es cierto?, porque el pronóstico es diferente. La elevación de la LDH y la hiperuricemia. Leucocitosis elevada, aumento de la serie blanca. Grandes visceromegalia y adenomegalia que pueden estarse produciendo al inicio del tratamiento. Un síndrome de lisis tumoral con insuficiencia renal, alteraciones de los iones y coagulopatía. ¿Ok? La hiperleucocitosis, fíjense que en 5% de los pacientes puede rebasar los 100.000 células por ml. Recuerden que dijimos que lo normal era entre 4.000 y 11.000 células blancas por ml. Hay posibilidad de que se adviertan leucocitosis en la circulación del sistema nervioso central, con lo cual puede haber hemorragia intracerebral en los pulmones, puede ocasionar insuficiencia, o en el pene priapismo, que está relacionado con esta hiperleucocitosis. Exploraciones previas al tratamiento que debemos tener. Por supuesto, la historia clínica chequeada en forma exhaustiva, la exploración física detenida, ¿no es cierto?, general y por sistema, ¿ya?, el examen de médula, ¿no es cierto?,
exámenes generales bioquímicos, viendo la hemoglobina, el hematocrito para detectar anemia, las plaquetas para detectar trombocitopenia, el ecograma para ver, ¿no es cierto?, los componentes de la serie blanca, su diferenciación y alteración, la creatinina y boom, viendo alteraciones del riñón, por ejemplo, ácido úrico, etc. Tiempo de protombina, TTPK, viendo los tiempos de coagulación que pueden estar afectándose por las plaquetas, la función hepática, etc. Electrolitos, exámenes de la médula ósea, biopsia de la zona, estudios citogenéticos a nivel de líquido cefalorraquídeo, radiografía, ¿no es cierto?, de tórax, ecotomografía, buscando alteraciones del vaso, del abdomen, etc. Un TAC de tórax, abdomen y pelvis, por ejemplo. Cultivos bacterianos, serología para hepatitis, serología para virus Epstein-Barr, para virus citomegalovirus, el herpes simple, varicela, etc. Leucemias crónicas. Las leucemias crónicas de importancia son tres: la granulocítica, la linfocítica, la de células peludas o tricoleucemia que se llama también. Su curso es indolente, silencioso, no molesta, de larga evolución, de larga data, ausencia de células muy indiferenciadas, la distingue de las leucemias agudas. La leucemia granulocítica crónica consiste en una proliferación neoplásica predominantemente de la serie granulocítica, como dice su nombre. Sin embargo, se observan alteraciones de la serie roja también y de las plaquetas como la anteriormente mencionada, lo cual indica que el origen de la entidad parte de la stem cell o célula pluripotencial. Esta enfermedad se ha relacionado con una anormalidad cromosómica, la translocación del cromosoma 22 al 9, ¿no es cierto?, que se denomina cromosoma Filadelfia, asociado a esta leucemia, la cual se observa en más del 90% de los pacientes. Se puede clasificar en forma clínica en típica, ¿no es cierto?, atípica, variedad juvenil, ¿no es cierto?, con cromosoma Filadelfia presente, con cromosoma Filadelfia ausente. También ocasionalmente se pueden observar leucemias en las que predominan algunas células maduras y existen al menos 4 subtipos: leucemia eosinofílica crónica, leucemia basofílica crónica, leucemia monocítica crónica y leucemia neutrofílica crónica. Síntomas más frecuentes de esta leucemia, de este tipo de leucemia: debilidad, ¿no es cierto?, general en un 50 o 55% de los pacientes, pérdida de peso, ¿no es cierto?, entre un 35 o 40% de estos pacientes, la hiporexia, baja el apetito, ¿no es cierto?, en forma importante en 35 o 40% de los pacientes, molestias abdominales difusas entre un 30 a un 35% de los pacientes. Aquí estamos viendo estas células de granulocítica, ¿no es cierto?, crónica, que presentan este tipo de leucemia. Hay la relación con el tamaño de los glóbulos rojos normales. ¿Te fijan? Leucemia linfocítica crónica. Se caracteriza por la proliferación y acumulación de linfocitos de aspecto relativamente maduro o normal. Esta leucemia se origina en 90% de los casos en linfocitos de tipo B. La leucemia linfática crónica es la más común, aparece en individuos mayores de 50 años. Anatomía patológica. Acá predominan, ¿no es cierto?, los linfocitos en los cuales son morfológicamente indistinguibles de los normales en la mayoría de los pacientes, ¿ya? Los órganos afectados casi en forma exclusiva son aquellos que normalmente se encuentran tejido linfoide, como es en la sangre, como es en la médula ósea, como es en los ganglios linfáticos y en el vaso. Muy pocas veces se hallan infiltraciones a otros órganos. Fisiopatología de esta leucemia y cuadro clínico: enfermedad poco agresiva e indolente, silenciosa, como todas las crónicas, ¿no es cierto? Fatiga crónica, baja el apetito crónico, ¿no es cierto? Y ocasionalmente fiebre moderada y adenomegalia, ¿ya? Adenomegalia, aumento de tamaño de los ganglios que lo obligan a acudir al médico.
También la presencia de esplenomegalia de un vaso aumentado de tamaño y hallazgo de laboratorio compatible con la leucemia. Clasificación clínica de leucemia linfoide o linfocítica crónica. Estadio de Binet. Fíjense que en el estadio A, que como criterio, se refiere que hay ausencia de invasión de la otra serie, ¿no es cierto?, del tejido hematopoyético, de la serie roja. Ausencia de anemia, ausencia de trombocitopenia. No afecta a los megacariocitos tampoco. Menos de 3 áreas afectadas, ¿no es cierto?, invadidas. Acá la supervivencia media como pronóstico en años tiene un promedio de sobrevida mayor a 10 años. En cambio, el estadio B también presenta ausencia de anemia y trombocitopenia con 3, aquí hay 3 o más áreas linfoides invadidas. Acá cambia el pronóstico y la supervivencia es aproximadamente de 5 años. Y la de tipo C, estadio tipo C, en el cual ya hay una anemia bastante acentuada con hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro y o trombocitopenia, plaquetas que están disminuidas, ¿no es cierto? Menos de 100.000 plaquetas por decilitro. Aquí la expectativa de vida, ¿no es cierto?, y sobrevida no se prolonga más allá de 2 años. Nuevamente el evento figurado de células B y T. Están los glóbulos rojos y estamos viendo estos linfocitos característicos anómalos que están presentes en la sangre. Diagnóstico requiere confirmación absoluta de linfocitosis, como mínimo 6.000 o más, ¿no es cierto?, linfocitos por ml en la citometría hemática. La médula ósea se encuentra infiltrada por linfocitos de aspecto maduro, más de 30%. La mayoría de las leucemias linfáticas o linfocítica crónica es de tipo B. Implica un buen pronóstico y supervivencia promedio cercana a los 5 años. ¿Ok? Finalmente, cabe mencionar que muchos de estos enfermos presentan alteración inmunológica de 2 tipos: disminución de la inmunoglobulina de los anticuerpos y tendencia a desarrollar complicaciones infecciosas. No logran, ¿no es cierto?, controlar en forma eficiente las infecciones. Pueden presentar enfermedad autoinmune, en especial anemia hemolítica autoinmune. Leucemia, finalmente, leucemia de células peludas es una enfermedad linfoproliferativa que se origina en la estirpe B, ¿no es cierto?, el linfocito B. Las células leucémicas se caracterizan por tener prolongaciones en el citoplasma, ¿ya?, que hacen la similitud, la analogía como unos pelos. Es la que menos se presenta de las leucemias crónicas, es la menos frecuente en el fondo. Anatomía patológica. La médula ósea suele mostrar infiltración por parte de las células peludas y fibrosis en grado variable. Con frecuencia se requiere de biopsia de hueso y de médula para obtener suficiente tejido demostrativo para el diagnóstico. Casi invariablemente el vaso está infiltrado difusamente por las células peludas. En ocasiones se encuentra en crecimiento ganglionar e infiltración de los ganglios por las mismas células. Etiopatogenia. Al igual que la leucemia linfocítica crónica, la causa exacta no se conoce. Sin embargo, es posible que los virus, y en particular los retrovirus, desempeñen un papel importante en la génesis de esta enfermedad. Fisiopatología. La infiltración de la médula ósea produce pancitopenia baja de las 3 series, ¿no es cierto?, en forma moderada en la mayoría de los pacientes. Casi todos los casos muestran esplenomegalia moderada en el momento del diagnóstico, que es importante. La enfermedad es indolente, silenciosa, ¿no es cierto?, y predomina en varones fundamentalmente. Los enfermos se presentan con debilidad por la anemia, fatigabilidad, ¿no es cierto?, crónica, sufrir sangrado a repetición por la trombocitopenia, las bajas de las plaquetas, ¿no es cierto?, y con eso baja la formación de los tapones hemostáticos dados por las plaquetas, infecciones a repetición. El diagnóstico se va a basar, ¿no es cierto?, en la demostración del linfocito característico de la enfermedad en la sangre periférica a nivel de la médula ósea o en vaso. Aquí tenemos esta prolongación, aquí vemos, ¿no es cierto?, y las prolongaciones que tienen
del citoplasma que la hace característica a esta estirpe de leucemia. Diagnóstico: generalmente se sospecha el padecimiento en un varón adulto, entre 35 a 50 años, que presente pancitopenia baja de las 3 series del tejido hematopoyético y esplenomegalia, compromiso del vaso. Si bien el 20% del paciente presenta leucocitosis con presencia en numerosas células peludas, ¿ok? El diagnóstico también se puede confirmar mediante citometría de flujo. Tratamiento: el tratamiento de la leucemia puede incluir medicamento o quimioterapia por vía intravenosa u oral, o quimioterapia por vía intratecal, medicamento introducido en la médula espinal con una aguja en el área denominada espacio subaracnoideo, ¿cierto? Radioterapia. También puede requerir trasplante de médula ósea o de sangre del cordón umbilical. Terapia biológica. Medicamento para prevenir y tratar náuseas y otros efectos secundarios propios del tratamiento. Transfusiones sanguíneas, dado la cantidad de glóbulos rojos bajos, ¿no es cierto?, o de plaquetas, y antibióticos para prevenir y tratar infecciones que van ocurriendo lamentablemente en estos pacientes. Ok, muchas gracias por su atención.